Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. El día de hoy te quiero platicar sobre un tema que me encanta y que es muy importante, al menos en mi vida, y que creo que es muy importante para la vida de todas las personas, sobre todo hoy en día. Quiero contarte cómo yo me inicié en la meditación y cómo eso se ha transformado en una parte vital para mi vida cotidiana. Es decir, te quiero dar prácticas para meditar de una manera sostenida. Creo que la meditación es una parte muy importante de nuestras vidas a la que tenemos que acudir para realmente aprender a conocernos un poco más y que justamente esto nos ayude a tener una vida mucho más disfrutable. Así que bueno, este video va a ser algo largo. Prepárate con algo rico de tomar. Yo tengo por aquí un cacao que de hecho creo que ya está en frío. Pero bueno, acompaña este video con tu bebida favorita y espero te guste y aprendas sobre todo algo bueno aquí. Pero antes, si nunca has visto uno de mis videos, hola, yo soy Sandra, me dedico a la docencia y a la ilustración desde hace más de 10 años. Y en este canal me gusta justamente compartir sobre aquellos temas que me apasionan, que tienen que ver con la conciencia, la creatividad y la enseñanza. Así que bueno, si te gusta este video, quizás puedes por ahí darle un ojito o echarle un ojito a mis otros videos. Quizás lo mejor sea empezar a platicarte por el cómo yo me acerqué a la meditación y cómo eso cambió rotundamente mi vida, porque puedo decirte que hoy en día estoy segura, 100% segura, que eso fue un cambio total en mi vida. Bueno, esta historia comienza en 2020, cuando atravesamos, ya sabes, qué crisis sanitaria, y que no solamente trajo una crisis sanitaria, sino también una crisis mental para muchas personas. Pues entre esas personas me encontraba yo. Antes de eso, tenemos que recalcar un poquito que yo siempre he sido una persona muy nerviosa. Desde niña siempre fui muy nerviosa y pronto te voy a platicar un poquito, pero siempre he sido una persona muy sensible en todos los aspectos. Para mí este evento catastrófico trajo muchos cambios, no solamente por ser una persona nerviosa, sino también porque, aparte de eso, era una persona muy hipocondríaca. Por si no sabes, la hipocondría es cuando crees que tienes todo tipo de enfermedades de las que te enteras o que lees o que escuchas. Es decir, cuando a lo mejor alguien cerca de ti te dice, ay, es que estoy agripado y empieza a moquear y a estornudar, etcétera, y tú ya al ratito estás así de, ay, no, es que yo también ya me contagié, yo también tengo eso, ¿no? Entonces, yo era una persona muy hipocondríaca. También, si quieres, después te cuento qué lo fue bajando, pero bueno, en ese entonces estaba un poco más controlada mi hipocondría. Sin embargo, esta crisis sanitaria y toda esta crisis de no poder salir de mi casa, de estar muy llena de trabajo, como te comentaba, yo soy docente universitario desde hace más de 10 años, así que bueno, en ese entonces me tocó dar clases en línea y tenía bastantes clases en línea, así que no había un descanso, estaban como todas seguidas. Y mi crisis empieza, además de lo que estaba pasando afuera, con lo que estaban pasando con mis hábitos, porque al no salir de casa, al empezar a dar mis clases desde mi cuarto, en ese entonces vivía todavía con mis papás, pues resulta que yo empiezo a tomar café. Y bueno, nunca he sido una persona que tomara café. Solía tomarlo a lo mejor muy engañado de que leche con poquito café, pero bueno, en ese entonces para poder sostener mis clases, mantenerme despierta, porque estar en el mismo espacio dando clases o haciendo una misma actividad es muy tedioso, así que me empecé a servir una taza de café, obviamente rebajado, en la mañana, y como mis clases seguían hasta en la tarde, a mediodía más o menos, como a la 1 de la tarde aproximadamente, se me antojaba otra taza de café, así que yo me tomaba otra taza de café. Así que en el día podía haberme tomado 2 tazas de café y eso no lo noté tan rápido el cambio, fue paulatino, que yo de a poquito estuve subiéndole la dosis a mi café. Es decir, si antes lo tomaba muy rebajado,
me empezó a saber así como que, ay, como que le falta, el café es adictivo. De hecho, si te gusta el café seguramente lo sabes, pero bueno, le echaba un poco más de café, en fin, de a poco me fui dando cuenta que yo empecé a tener insomnio, así que no podía dormir bien. Paréntesis, para mí el sueño es como que mi prioridad número uno. Al ser una persona muy sensible, me he dado cuenta que mi forma de recuperarme, mi forma de mantenerme estable es descansar, es dormir. Me encanta dormir, pero sobre todo tener un sueño reparador, tener un sueño profundo me ayuda mucho. Soy una persona que si no duermo bien, me empiezo a poner muy nerviosa y obviamente mientras menos duermo, pues más nerviosismo existe en mí, ¿no? En este plazo de tiempo empiezo a tener insomnio. A veces dejaba de dormir un poco, luego como que a veces me despertaba como que no había dormido absolutamente nada y al poco tiempo empiezo a tener crisis de ansiedad y pues con ello llegan ataques de ansiedad y ataques de pánico. No voy a ahondar mucho en eso en este momento, ni el qué más las disparó, porque hubo otros procesos que lo estuvieron disparando. Sin embargo, podemos platicar de eso después, porque creo que ahí hay un tema interesante que podemos ahondar. Pero bueno, sin embargo, al dispararse esas crisis de ansiedad, pues mi rutina cambió. Seguí tomando café porque no ubicaba realmente qué era lo que me estaba disparando esas crisis de ansiedad. Ahora, para las personas que nunca han pasado por una crisis de ansiedad, déjame decirte que no necesariamente una crisis de ansiedad es simplemente como decir, ay, estoy ansioso por, o me da ansiedad X cosa. Creo que después de ese evento mundial, la palabra ansiedad como que se desvalorizó mucho, si de alguna manera podemos decirlo, como que se devaluó un poco la palabra, ¿verdad? Porque se convirtió en algo muy de memes, por ejemplo, ¿no? El me da ansiedad y todo eso. Y la verdad es que la ansiedad no es nada chistosa y no es nada fácil. Me parece que no para cualquier cosa deberíamos de usar la palabra ansiedad, porque las personas que sabemos lo que se siente tener ansiedad, sabemos que no es algo ni siquiera fácil, pues sí, ni siquiera fácil como de exponer, ni siquiera fácil de explicar las sensaciones. En un ataque de ansiedad no puedes hacer absolutamente nada, nada, no puedes ni respirar, sientes que te vas a morir, no te puedes concentrar en nada. Es muy fácil que las personas te digan, ay, respira, tranquila, tranquilo, tómate esto, piensa tal, cuenta tal. No puedes, o sea, no puedes, es muy complejo. Así que, así que sí, te entiendo si tienes ansiedad, te entiendo lo difícil que es. Yo tenía crisis en las que no podía hacer absolutamente nada y me daban en cualquier momento. Me abrazaba a mí misma porque creo que es algo que uno mismo por instinto intenta hacer, como que agarrarse el cuerpo. En una crisis de ansiedad, lo más común es que muevas mucho cierta parte, a lo mejor las manos, a lo mejor los pies. Es mucha desesperación. Es muy difícil de explicar. En lo personal, yo sentía que no podía hacer absolutamente nada y siempre tenía la sensación de que en ese momento me iba a morir, de que en ese momento estaba olvidando cómo respirar, estaba olvidando si estaba respirando bien. Y lo curioso es que con la ansiedad vienen una serie de pensamientos intrusivos que son imparables, ¿de acuerdo? Así que es muy complejo, por eso te digo que esa palabra ansiedad creo que cambió mucho esa connotación y empezó a convertirse en algo muy cotidiano y en algo muy como normal, como que lo tenemos todo mundo. Si bien estoy de acuerdo que seguramente todos tenemos ansiedad
cuando nos enfrentamos a ciertas cosas en distintos grados, creo que ya la palabra ansiedad, señora ansiedad, es otra cosa. En fin, entonces yo tenía estas crisis de ansiedad que no podía con ellas. Vivía con el miedo de sentir que en cualquier momento me iba a volver a pasar. Así que entiendo totalmente lo que son los ataques de pánico, los ataques de ansiedad. Entiendo totalmente si estás pasando por ello. Y te digo de todo corazón que hay una salida. Sí existe esa salida. Y te lo digo como una persona que salió de ahí. Ahora, aunque quisiera platicarte cómo lo superé, porque no fue solamente la meditación la que me ayudó, creo que podría ser un tema un poco más complejo y que tendría que ahondar en otras cosas. Pero bueno, pasándonos a la cuestión de meditación, más bien a partir de toda esta crisis de ansiedad, llega a mí la meditación. Aparte de eso, bueno, cambios importantes que se venían en mi vida. Con todo esto me di cuenta también que la ansiedad va a surgir en momentos en los que te enfrentas a cambios. Así que si estás pasando por ansiedad, creo que es importante que te detengas un momento a pensar qué es aquello que te está incomodando, qué es aquello que te está dando miedo, qué es aquello que genera ese estrés en tu cuerpo, en tu cabeza, que es aquello que te genera incertidumbre, porque la ansiedad básicamente es incertidumbre por el futuro. Y eso deviene con una crisis de ansiedad. Así que creo que uno de los puntos más importantes siempre para tratarla y para tratar de trabajar en esta cuestión de meditación es hacer un poco más de introspección y pensar en qué es aquello que estamos atravesando. En fin, de esa manera llega a mi vida la meditación. Primero con aplicaciones. Existe por ahí una aplicación que se llama Headspace. Ya no la utilizo porque, bueno, lo bueno está en la paga. Lo realmente bueno está en la paga. Sí lo estuve pagando un rato, la verdad, porque necesitaba ayuda, porque tiene meditaciones como guiadas y que incluso va como por temas, ¿no? O sea, por ejemplo, cambios y así. Entonces, bueno, en ese entonces lo pagaba, hoy en día ya no, tiene mucho que no lo uso, pero es una aplicación que totalmente recomiendo, aunque te advierto que la parte buena, la parte jugosa, la parte realmente, pues que te va a dejar mucho más enseñanza de esa aplicación es la parte de paga, cosa que, pues bueno, te digo, en ese entonces yo me animé a pagarlo unos meses y después lo dejé. Pero bueno, gracias a estas meditaciones guiadas sencillas en las que aprendí a mantener la calma, a respirar, a concentrarme en dejar pasar mis pensamientos, en observar de manera diferente lo que estaba pasando con mi cabeza. Gracias a eso me introduzco a todo este mundo de la meditación, ¿no? Ahora, la meditación no solamente es lo que la mayoría de las personas que escuchan la palabra meditación entienden, que sería como me siento, cierro los ojos y no pienso absolutamente en nada, pongo mi mente en blanco, que creo que es lo que la mayoría de las personas suele relacionar con meditación. Y desde ahí, desde esa perspectiva, la meditación obviamente se siente como algo aburrido, como algo monótono, como algo súper difícil. Y sí, no te voy a mentir, esa perspectiva es muy difícil porque precisamente dejar la mente en blanco totalmente es de las cosas más complejas que podemos llegar a hacer. Incluso para algunas personas puede resultar imposible dejar la mente en blanco. Así que bueno, para empezar tenemos que abarcar que esa definición de meditación es mucho más grande, mucho más extensa de lo que la misma palabra nos puede decir. Hay meditaciones muy profundas, hay meditación, por ejemplo, como la meditación trascendental, que justamente llega muy profundo y en la que solamente se está repitiendo un mantra en tu cabeza y pones atención a tu respiración. Hay meditaciones, por ejemplo, algo que me encanta es el mindfulness, que es la atención plena, que no simplemente tiene que ver con esta cuestión de
sentarte, cerrar los ojos, etcétera. La atención plena, en lo personal, es de mis formas de meditación favoritas porque se puede aplicar a muchas cosas. La meditación de atención plena tiene que ver mucho con poner atención a todo lo que estás haciendo en el momento. Hay algunos ejercicios que son con ojos cerrados, otros que pueden ser con ojos abiertos, en fin. Y algo muy importante que me parece apropiado de puntuar en este momento sería que meditación tendríamos que entenderlo también como el acto de contemplar. Contemplar es observar, pero no solamente observar que viene del ver, sino más bien contemplar desde muchos ángulos, contemplar desde el cómo nos sentimos, contemplar hacia adentro, contemplar hacia afuera, contemplar el momento. Creo que incluso es de mis palabras favoritas, quizás. De esta manera, entonces, la palabra meditación empieza a ser mucho más extensa si te fijas. Yo, por ejemplo, antes de este evento del 2020, ya meditaba, pero en yoga, ¿verdad? O sea, el yoga es meditación en movimiento. Y muchas veces por eso muchas personas que empiezan a probar el yoga pueden de repente como aburrirse, ¿verdad? Porque pueden sentir que a lo mejor necesita ser más rápido, necesita ser más fuerte, cuando en realidad no. El yoga es justamente este juego entre respiro, me muevo, sostengo, asanas o poses, ¿verdad? Mientras dejo que los pensamientos en mi cabeza simplemente fluyan, vienen y van, sin clavarte con algo porque te estás guiando mucho por tu respiración, por mantener la asana precisamente o la postura y por el mero hecho de estar siguiendo la clase, de estar sosteniendo, de la fuerza, ¿verdad? Así que eso también es una meditación, pero es una meditación activa, es una meditación en movimiento. Antes de todo esto, yo ya meditaba, pero en mis clases de yoga. Es decir, no llegué de ceros. Sin embargo, no es lo mismo, pero es una de las vertientes, ¿no? En las que puedes hacerlo. Por ejemplo, yo te recomendaría que incluso si no sueles meditar, si nunca lo haces, es una forma en la que puedes como irte introduciendo un poquito de forma muy amigable a la meditación y que aparte de eso le va a ayudar a tu cuerpo a ser mucho más fuerte, a ser mucho más flexible, porque eso también lo podemos hablar después. El yoga es flexibilidad mental también. Una pequeña pausa para darle un sorbo a mi cacao. Ok, entonces, a partir de 2020, que te digo que paso por todo esto, me acerco a la meditación y a partir de ahí sigo con ella. Seguí incluso con la aplicación que te comento, seguí incluso buscando otras aplicaciones, seguí buscando incluso meditaciones en videos aquí en YouTube que me ayudaran a sostener estados de conciencia más plenos, ¿verdad? O sea, más enfocados durante cierto tiempo. Obviamente esto implicaba pues tomarme un descanso de mi vida cotidiana, unos minutos, y sentarme a meditar, ¿verdad? O sea, lo hacía de manera sentada, con los ojos cerrados, respirando, escuchando el audio. Incluso por ahí paréntesis, yo no te recomendaría que si no sueles meditar, te pongas estas meditaciones larguísimas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros meditamos, entramos en otras ondas cerebrales. En esas ondas cerebrales, mientras más profundo entramos a diferentes ondas que incluso nos permiten, como quien dice, como reprogramar nuestra cabeza, si así lo quieres ver, nuestra mente. Así que, como paréntesis, yo no te recomendaría hacer meditaciones muy largas que te pongan a imaginar cosas o que te pongan a imaginarte que te encuentras con X cosa, etcétera, o que duran 50 minutos, 40 minutos, media hora de meditar, porque lo más seguro es que te vas a quedar dormido. Y al quedarte dormido no vas a poner nada de atención con qué es lo que estuviste escuchando. Lamentablemente, no toda esa información que existe allá afuera
siempre está para apoyarnos o para ayudarnos o para brindarnos algo mejor. Muchas veces puede ser que simplemente esa información a lo mejor esté un poco, no sé cómo decirlo, un poco intervenida, por así decirlo. Esa información puede que a lo mejor nos esté reprogramando cosas, puede ser que incluso pueda resultar contraproducente, que te lleve a estados un poco más alterados. Tampoco recomendaría eso. Si quieres empezar, yo te recomendaría buscando videos o meditaciones muy tranquilas en las que simplemente se enfoquen en respirar, en sentir cómo pasa el aire por tus pulmones, cómo llena tu cuerpo, en cuestiones como sensaciones, en cuestiones a lo mejor como observación de pensamientos. Si son meditaciones de atención plena, pues en la cuestión de sentir, ¿verdad? Tu cuerpo, o de poner atención a X cosas que te vaya guiando esas meditaciones, que por lo general no van a ser muy largas. Yo te recomendaría que empieces por meditaciones cortas, incluso a lo mejor ponerte meditaciones de 5 minutos, pero con 5 minutos que tú medites al día, te lo juro que te va a hacer un gran bien. Una de las cosas más importantes que yo quiero exponer en este video es que la meditación es vital y va a seguir siendo y se va a transformar, siento que se va a transformar en algo todavía mucho más vital para nuestra vida cotidiana, porque vivimos llenos de estimulaciones que vienen de todos lados, vivimos llenos de información de todos lados también. Creo que para no enterarte de cosas que estén pasando, etcétera, o para vivir como que sin esos estímulos, tendrías que estar de que literal encerrado en tu casa sin prender la tele, sin ver videos, sin entrar a redes sociales, sin convivir con alguien más, lo cual es imposible porque no nos podemos transformar en personas totalmente inadaptadas a lo social. El meditar es muy importante porque eso te va a ayudar a entender todas aquellas cosas que están pasando con tu cabeza, en tu mente, todas aquellas cosas que están pasando también a nivel corporal, tus sensaciones, te va a enseñar a conectar mucho contigo mismo, con esa parte que no está ahí física, con esa parte que está más allá de ti, si lo quieres ver así como con tu alma, con tu espíritu, con tu ser superior. Te va a ayudar a conectar con tu intuición, te va a ayudar incluso a conectar también con aquello que sea que llames Dios, si es que crees en ello, o en aquella fuerza en la que creas que es más grande que tú, porque creo que eso es importante también para el ser humano, creer que existe algo más grande que nosotros, tener fe. Y también el meditar te va a ayudar a procesar cosas mejor. Es decir, cuando nos enfrentemos a situaciones, cuando nos enfrentemos a personas difíciles, cuando nos enfrentemos a decisiones, el hábito de meditar te va a ayudar a entender cómo, cómo tomar esas decisiones, cuáles son las mejores, pero basadas en cómo te sientes tú, basadas en conocerte a ti mismo. Y también, pues obviamente, el de a poco ir entendiendo qué estás haciendo aquí, que creo que es una de las más grandes interrogantes que tenemos como ser humano. Vivimos muchas veces gran parte de nuestra vida sin un propósito, gran parte de nuestra vida sin entender qué hacemos aquí, sin entender a dónde vamos, qué queremos. Si el día de hoy te sientas y te pones a pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿realmente te lo sabes responder? Creo que muchas veces no sabemos. Y si tú empiezas con este hábito de meditar constantemente, te vas a empezar a dar cuenta de todo aquello que en realidad eres y que no tiene que ver ni con cuestiones de género, ni con cuestiones de ideologías, de religión, ni con cuestiones de políticas. Todo lo que te decía en el video del discernimiento también. Es muy importante meditar para poder tener un mejor discernimiento, porque solo a partir de meditar, solo a partir de la contemplación de tu misma mente, de tus mismos pensamientos, de tu misma manera de actuar y de tu mismo sensaciones, corporalidad, etcétera, sabrás realmente qué es aquello que es real, verídico, verdadero para ti. Y eso no siempre tiene que ser lo mismo que es para los demás. No vengo a decirte que a partir de hoy te conviertas en un monje que se va a poner a meditar todos los días 1 hora, ni que te vas a convertir en una persona
que, que vive todo el día meditando o que medita 3 veces al día. Creo que la meditación se puede adaptar mucho a nuestro estilo de vida y a nuestra forma de hacerlo, porque yo sí soy de la idea de que todo mundo podemos tener diferentes formas de meditar. Incluso por ahí que después te voy a platicar sobre mi emprendimiento, nace mucho a partir de todo esto, del gusto que a mí me da meditar y del cómo lo mezclo con procesos artísticos. Así que, pues sí, siento que hay muchas maneras en las que podemos meditar y que no necesariamente tiene que ser el siéntate, no te muevas, pon la mente en blanco, cierra los ojos, respira. No, creo que puede ser mucho más sencillo, creo que puede ser mucho más alcanzable y también que todos podemos ir encontrando nuestro propio ritmo y encontrando lo que nos funciona, porque lo que a una persona le funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Si a mí algunas de las cosas que ahorita te voy a decir me funcionan, no necesariamente te tiene que funcionar a ti. Si, por ejemplo, lo que te comentaba sobre tener una aplicación en la cual ponernos meditaciones a ti no te funciona, pues está bien, no va contigo y ya, o sea, simplemente decir, ¿sabes qué? Ya lo probé y como que no me latió mucho, pero luego probé esto y sí me gustó. Todo tiene su ritmo, todo tiene su manera de adaptarse a cada quien y eso también te lo va a enseñar meditar. Meditar te va a enseñar a conocerte a ti mismo, meditar te va a enseñar a saber qué es aquello que realmente necesitas. Y como podrás ver, la meditación es una de las cosas que más me apasionan porque me ha enseñado muchísimo y porque me recuerda a esos momentos de crisis que tuve alguna vez y el cómo a partir de esos momentos de crisis que tuve, perdón, a partir de esos momentos de crisis que tuve, me convirtieron en una persona diferente, en una persona que está mucho más a gusto consigo misma, en una persona que se siente más segura de lo que dice, en una persona que no cae en todo lo que le dicen los demás, en una persona que puede tener un criterio propio y no necesariamente dejarse guiar por lo que está de moda o por lo que están diciendo todos. No sé, o sea, meditar me ha enseñado tantísimo que quisiera que de verdad te enseñe también a ti eso, obviamente a su ritmo. El meditar te va a ayudar mucho a expandir tu conciencia. Y expandir tu conciencia significa entonces entender mejor tu mundo, entender mejor lo que te rodea, entender mejor lo que está pasando, pero sobre todo, que me parece algo mucho más importante, entender cómo realmente puedes convertirte en una persona que aporte y no simplemente en una persona que sea, que tenga miedo o que sea espectador. Ok, antes de avanzar con darte tips para que tú también puedas meditar y explicarte cómo la meditación se ha convertido en parte de mi vida cotidiana de una manera fácil, sencilla y aterrizable, pero obviamente lleva su tiempo, quiero recomendarte un libro que me gusta mucho. Tiene buen contenido, en lo personal me parece que está bastante barato. Me acuerdo que hace unos años aquí en México me costó alrededor de 180 pesos. Y bueno, este se llama Cómo entrenar a un elefante salvaje. Este libro me encanta porque pone como una serie de meditaciones que puedes hacer por semana en las que te enfocas en cosas cotidianas. Es un libro que maneja el mindfulness, que sería la atención plena, a partir de ejercicios pues, que se pueden sostener muy fácil en la semana. Por ponerte un ejemplo, te enseña a meditar mientras estás manejando. Por ejemplo, ese de meditar mientras estás manejando, que uno podría decir, bueno, pues, ¿cómo voy a meditar cuando estoy manejando? Si ni modo que cierre los ojos y voy a chocar, ¿verdad? No, justamente lo que te dice este libro es, ok, maneja, pero maneja con toda tu atención. O sea, apaga el radio o si lo vas a dejar, bájale poquito, pero pon atención a todo lo que está sucediendo. Observa bien los retrovisores, siente con tus manos el volante, siente con tus pies cómo estás acelerando, frenando, etcétera. Siente cómo estás metiendo velocidades y tu carro es estándar.
Si traes la ventana abierta, siente cómo sopla el viento. Si estás escuchando algo, ponle atención, pero obviamente no dejes de ver por los retrovisores, no dejes de ver a cuánta distancia está el carro de adelante, si va a dar alguien vuelta. La verdad es que es de mis cosas favoritas porque pues creo que es muy fácil de hacer. Puede transformar el conducir en una actividad disfrutable incluso, ¿no? O sea, si a lo mejor no te gusta manejar, creo que es muy disfrutable de esa manera. En fin, este libro me gusta mucho. Si te interesa, puedes buscarlo así. La autora se llama Jan Chosen Weiss, no sé bien cómo se pronuncie. Cuenta que ella justamente se fue al Tíbet a aprender a meditar con los monjes Shaolin y después de eso pues te cuenta su historia de cómo regresó a la vida cotidiana a continuar con su meditación, pero ahora con la práctica del mindfulness. Así que bueno, este libro te lo recomiendo mucho, no es caro y todo su contenido, te lo juro que es oro. Ok, espero que estés disfrutando este video, así que llegamos a la parte en la que te voy a contar cómo aplico yo la meditación en mi vida cotidiana y te doy tips que puedes hacer, que yo utilizo y el contarte también el qué es lo que yo he notado al sostener mi vida como una meditación activa. En fin, entonces te decía que podías como tip empezar por meditaciones cortas en las que simplemente se trate de respirar. Pero si no las encuentras, podrías simplemente tomarte, o si no encuentras una que te guste, porque también puede ser, ¿sabes qué? No me gusta la voz de la persona que guía, no me gusta la música que tiene de fondo, no me gustan las instrucciones. Ok, no siempre necesitas que sea una meditación guiada, pregrabada. Puede ser también que a lo mejor tú simplemente trates de tomarte 5 minutos al día en los que a lo mejor si quieres meditar de la forma más convencional, tomes 5 minutos al día en el que pares todo lo que estás haciendo, tomes asiento, un momento, te sientes bien derechito, cierres los ojos, trates de dejar tus manos sobre tus piernas y te concentres simplemente en el sentir cómo la respiración, más bien cómo el aire a través de la respiración sube y baja por tus pulmones, cómo llena todo tu cuerpo, etcétera. Puedes también hacer eso mientras cuentas respiraciones. Si te cuesta, por ejemplo, se me apagó esto. Si te cuesta mucho los pensamientos que van a llegar, porque al no hacer nada surgen pensamientos que están ahí todo el tiempo, pero si no somos personas que pongan mucha atención a lo que está pasando en nuestra cabeza, puede que nos agarre un poco desprevenidos, ¿no? Como de, ay, no sabía que traía todo eso en la cabeza y ahora no sé a qué es hacerle, a qué hacerle caso, a qué ponerle atención. Puedes, por ejemplo, si sientes que llegan pensamientos, simplemente tratar de dejar que se vayan. Es decir, si pasa por aquí, no he lavado los trastes, déjalo que se vaya. Si pasa por tu cabeza, se me olvidó que tenía que hablarle a tal persona, enviar tal mail, déjalo que se vaya. La idea es no engancharte, porque si agarramos el pensamiento del mail, entonces vas a empezar a pensar, ay, pero ¿qué le voy a escribir? Ay, pero ¿a quién se lo tenía que enviar? ¿Qué es lo que le voy a poner? Eh, ¿Para qué es? Ay, pero qué hueva ponerme a hacerlo. Y ahí te encadenas, ¿verdad? Entonces necesitamos dejar que simplemente pasen y esa sería la forma más convencional de meditar también. Puedes también, te digo, seguir como prácticas de atención plena en las que simplemente te tomes unos minutos para pausar. Si no te gusta cerrar los ojos, no cierres los ojos y simplemente pausa lo que estás haciendo y observa, ¿sale? O sea, si yo en este momento quisiera meditar o tomarme un momento para meditar, por así decirlo, podría pausar lo que estoy haciendo, sentir cómo se siente mi cuerpo en este sillón en el que estoy sentada, cómo se siente mi espalda, si está recta. Es decir, conviértete en un observador de lo que está pasando, conviértete en una persona más observadora, pues sí, de lo que sientes, de lo que pasa con tu cuerpo, de lo que pasa con tu mente, de lo que hay alrededor, de los elementos que alcanzas a ver.
del paso del tiempo, quizás incluso. Puedes, por ejemplo, también tratar de ponerte algún tipo de ritual chiquito, por así llamarlo, en el que a lo mejor, ¿sabes qué? Todos los días a las, no sé, cuando acabo de trabajar y llego a mi casa o algo, me voy a tomar 2 minutos para sentarme y oler una esencia que tengo o poner un difusor de aceite esencial y estar oliéndolo un momento mientras respiro. O a lo mejor también puedo agarrar algún objeto que tenga a la mano y observarlo y tratar de pensar cómo se siente mi mano cuando agarro ese objeto. Puedes, por ejemplo, tener el ritual también de a lo mejor prepararte una bebida, pero con mucha conciencia, es decir, poner tu taza, hervir el agua, tratar de escuchar eh, para que sepas realmente cuándo el agua está en su punto de ebullición o antes de ponerse a hervir, cuando es el momento correcto, como por ejemplo con el té, ¿verdad? El cómo lo sirves, cómo viertes esa agua, el poner atención a cómo sale el vapor. En fin, eso por ejemplo es algo que a mí me gusta mucho, utilizar mi vida cotidiana como una meditación y es algo que yo también te vengo a proponer, pero que solamente se va a volver sostenible cuando pases por todo lo demás y entiendas que todo puede ser meditar. O sea, cuando tú meditas de distintas formas, te vas a dar cuenta que todo puede ser meditar, porque si al principio decía que meditar tiene que ver con volvernos personas que realmente observan lo que está pasando, observan lo que están sintiendo, etcétera, entonces todo el tiempo puedes hacerlo. Incluso yo en este momento que estoy aquí puedo meditar, puedo hacer como una meditación de atención plena en la que mientras te estoy hablando observo con mi vista periférica que allá tengo una luz, acá se me apagó una, aquí tengo un libro, cómo estoy hablando, cómo estoy moviendo, cómo se siente mi cuerpo, cuánto estoy parpadeando, si a lo mejor de este lado tengo otra luz, sentir que acá tengo una plantita, o sea, sentir cómo se siente el aire, cómo me siento yo, si estoy tranquila, si estoy hablando muy rápido, si estoy hablando muy despacio, si siento comezón en alguna parte de mi cuerpo, en fin, o sea, puedes hacerlo en cualquier momento. La cosa simplemente es entender que meditar es observar, que meditar es vivir una vida más consciente, que es salir del falso automático, básicamente, que yo le llamo falso automático a lo que hacemos normalmente en nuestra vida cotidiana, que le llamamos el automático. Creo que si realmente estuviéramos en automático, entonces haríamos las cosas muy bien, ¿no? O sea, como máquinas. Y no tendríamos errores y no nos pasaría que se nos olvidaron las llaves y no nos pasaría que se nos olvidó otra cosa, porque ya lo haríamos en automático, cosa que no pasa, por eso yo le llamo falso automático. Si realmente viviéramos en automático, entonces quizás incluso estaríamos como en una especie de trance, haciendo las cosas, en una especie de meditación, pero ¿qué pasaría si esa meditación realmente es activa? O sea, si realmente es efectiva, si no solamente lo estás haciendo porque sí, sino que estás disfrutando cada momento. Yo, si te soy bien honesta, sí, sí he sentido cómo la meditación se ha convertido en un pilar muy importante de mi vida, en un pilar de mi filosofía, para mi emprendimiento también y para mis propios procesos creativos, porque siento que solo a partir de ellos, a partir de esa meditación, a partir de ese continuo retroalimentación de lo que pasa en mi mente, con lo que observo, con lo que siento, solo a partir de ahí las cosas pueden sentirse realmente más genuinas, más mías y no termino el día sintiendo que no sé en qué se me fue el día, ¿sabes? Entonces trata de hacer eso, a lo mejor no lo vas a lograr todo el día, creo que realmente lo vas a lograr a que todo tu día se convierta en una meditación cuando seas una persona mucho más consciente. Pero para ser una persona mucho más consciente y despierta,
necesitas ser una persona que ya medita o que ya aprendió qué es meditar. Así que puedes, por ejemplo, intentarlo a ratitos, a lo mejor en tu transcurso mientras vas caminando, sentir cómo se sienten tus pies mientras caminas, por qué calles estás pasando, en fin. Empieza a ver quizás también la meditación como poner realmente atención a lo que estás haciendo, como dejar de ser la persona que solamente hace las cosas, sino ser la persona que hace las cosas, pero que realmente observa y siente cómo hace esas cosas. Te lo juro que cuando la meditación se convierte en parte esencial de tu vida, cuando se convierte en algo cotidiano, la vida se vuelve tan disfrutable, muy disfrutable, porque entonces entiendes que ese momentito en el que paraste para prepararte, por ejemplo, un tecito o una bebida, siempre va a ser diferente, por más que se convierta en una rutina, va a ser diferente, vas a tener diferentes cosas en la cabeza dándote vueltas o pasando, pero tú vas a estar concentrado en cómo se siente esa taza, en cómo se siente que se va llenando, eh, en cómo a lo mejor observas cómo se mueven tus manos, que si a lo mejor estás escribiendo algo, sentir cómo la tinta resbala con la hoja, cómo se siente lo que sea que estés usando para escribir en contacto con tus manos, si está frío, si está cálido, si está caliente, si te están sudando las manos. Vuélvete una persona más consciente de lo que estás haciendo. Trata de vivir realmente día a día, al menos a ratitos, que es lo que te digo que te recomiendo en un principio, porque no lo vamos a lograr de la noche a la mañana vivir todo nuestro día disfrutándolo como una meditación activa. Eh, pero trata de disfrutar a lo mejor a ratitos, hacer algo que se sienta especial o tratar de hacer que tus cosas cotidianas se sientan especiales, el verlas desde una perspectiva de observación hace que la vida sea todavía mucho más mágica de lo que realmente es, porque te das cuenta que las cosas no pasan porque sí, que te das cuenta que las casualidades no existen, porque te das cuenta de que cada día va a ser diferente, te das cuenta también de que puedes volverte una persona mucho más perceptiva a lo que sienten o quieren los demás o a la forma en la que hablan. Puedes ser también una persona mucho más segura de ti misma porque te vas a entender mucho más. Te vas a dar cuenta que puedes llegar a la cama a terminar tu día y dormir sin sentir que tuviste un día que no sabes en qué se te fue, a sentir que no hiciste absolutamente nada. Este tipo de ejercicios también te pueden ayudar a que incluso aquello que no sientes muy disfrutable, como sería a lo mejor tu trabajo, si es algo que a lo mejor no disfrutas, pero que haces porque pues obviamente tenemos que sobrevivir de algún medio, ¿verdad? Económicamente puede convertirse también en algo satisfactorio el ver incluso tu trabajo como un momento meditativo. Te digo, esto no va a pasar nomás porque sí, esto requiere mucha práctica, pero cuando llegas a este momento en el que tu vida cotidiana se puede convertir en una meditación, la vida se vuelve muy mágica y muy disfrutable. Y te lo aseguro que si tú logras hacerlo también, lo vas a disfrutar igual que yo. No sé qué más añadirte. Este tema sobre la meditación me encanta y sobre todo me encanta el darme cuenta también el cómo me ha ayudado mucho. Y es por eso que quiero que las personas experimenten realmente en carne propia cómo se siente tener una vida mucho más consciente y el cómo eso incluso nos puede ayudar a vivir de una manera más disfrutable, de una manera menos estresante, en la que incluso aquellos momentos que resulten estresantes puedan resultar también un tanto disfrutables, porque creo que venimos a experimentar todo tipo de sensaciones, no solamente felicidad. Qué mejor que aprender también a disfrutarlas independientemente de cuáles sean esas sensaciones.
Creo que ese es parte del misterio, quizás, de lo que venimos a hacer aquí. Espero que hayas disfrutado de este video y sobre todo espero que te haya sido de ayuda. Si tienes dudas, puedes dejármelo en los comentarios. Este es un tema que me apasiona muchísimo, como ya puedes verlo, y que podría pasarme horas platicando de. Podría indagar mucho más en otras tangentes, pero bueno, no quiero irme tanto a tangentes, así que creo que aquí lo voy a cortar. Y bueno, me despido de ti, esperando que tú y los tuyos se encuentren muy bien y que no les haga falta absolutamente nada el día de hoy. Cuídate mucho. Bye.